Tomen sus ubicaciones. ¿Podrían venir más adelante, allá atrás? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Tan tímido? Ya, ahora sí. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Es un gusto y un placer para mí estar nuevamente reunidos para rendir culto a nuestro Rey, a nuestro Señor. Así es que quiero invitarles a ponerse en pie, a tener un tiempo de oración. Pónganse en pie nomás. Cierre los ojitos y ore al Señor ahí. Dígale, Señor, aquí estoy. Vine para adorarte, vine para bendecirte. Exprésele lo que hay en su corazón. Se supone que cuando uno viene, trae algo para ofrecer al Señor. Así que presentémonos delante de Él en esta mañana. Con sus propias palabras ahí, dígale. Padre, en esta mañana nos reunimos aquí en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para tributar a ti la alabanza y la adoración de la cual tú eres digno. Señor, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para adorarte a ti, el único digno de ser exaltado, de ser adorado, de ser reconocido. Gracias, Padre, por poder en esta mañana estar aquí, porque tú reconocemos, Señor, tu fidelidad, tu misericordia para con cada uno. El hecho de estar aquí es muestra, Señor, de tu amor y tu infinita bondad. Y por eso, Padre, te damos gracias en esta mañana y pedimos, Señor, tu dirección para esta reunión, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con total y absoluta libertad en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y llena a cada uno con tu presencia bendita y gloriosa. Y también, Señor, aquellos que luego van a ver esta transmisión por internet, también, Señor, sean bendecidos por ti y tu presencia, tu unción, Señor, inunde sus corazones. Queremos, Señor, rendir la alabanza de vida a tu nombre. Tú eres el objeto y el centro de esta convocatoria. Si tú no estás, Señor, esto no tiene ningún sentido. Por eso clamamos también por tu presencia aquí en este lugar. Gracias, Padre. A ti damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que habla precisamente de Cristo. Juan 1:1 en adelante dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Cristo, nuestro Señor, es no solamente el creador, sino el sustentador de todas las cosas. Por Él fueron creados los cielos y la tierra. Por Él fueron hechas todas las cosas, como dice aquí Juan en su Evangelio. Y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que exaltemos y adoremos a nuestro Señor, porque Él es digno, porque Él lo merece. Les invito ahora a tener un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Suéltala.
Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. 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 Sí, Señor. Sumérgeme. Gracias, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Señor, esta mañana.
Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Presencia esté fluyendo, Señor, en cada uno. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa
Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Oh Cristo, oh Señor. Señor, te quiero A veces pareciera que, como cantábamos al comienzo, la primera canción, a veces pareciera que la vida se pone dura, difícil, parece que anduviéramos en el desierto. Sentimos que nuestro interior se seca, se siente seco. Sin embargo, el Señor quiero compartir con ustedes un pasaje en Juan, siguiendo con Juan, pero ahora en el capítulo 5. El Señor se encuentra con una mujer samaritana. Él va de paso y pasa por esta ciudad de Samaria y se encuentra, como digo, con esta mujer samaritana en un pozo, en el pozo de Jacob. Y el Señor le pide agua a la mujer, pero en realidad es solamente una forma y un pretexto de entrar en conversación con ella, porque finalmente, después de un diálogo donde la mujer le dice que el pozo es hondo y que él no tiene cómo sacarlo, él le dice que si supiera con quién está hablando, ella le pediría de beber a él y él le daría agua, un agua viva. Y el Señor le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor tiene, como cantábamos, ¿verdad? Y necesitamos beber de su agua, beber de su río, quizá a veces necesitamos ser refrescados y reconfortados por el Señor después de, no sé, tantas vicisitudes, hoy mismo, en esta época en que tomen asiento un minutito para que no se me cansen. En este tiempo difícil, complicado, con el aumento tan exponencial de los contagios, me impresiona que hace cuánto, un par de semanas quizás, poco más, poco menos, estábamos con muy pocos contagios, 1.000 o 2.000, y de repente ahora estamos en casi 30.000. La pandemia parece que nos está pegando fuerte. Incluso algunos de nuestros hermanos están con contagio en este momento, están en cuarentena, porque esta cosa no quiere ceder. Pero nosotros, como yo leí aquí, tenemos un refugio, tenemos una esperanza y tenemos una fuente de agua viva, exactamente, una fuente de agua viva. A Cristo podemos venir para ser refrescados, para ser renovados y fortalecidos, tal como hemos cantado hasta ahora, ¿verdad? Clamando, ven Señor y llena nuestra vida con tu presencia. Necesitamos abrirnos y estar
en la presencia del Señor, clamando. Como yo compartía domingos atrás acerca del tema de la oración, ¿verdad? Es tan importante, hermanos, hoy más que nunca, estar orando, estar buscando del Señor, estar intercediendo, estar refugiándonos incluso en Cristo, en su presencia. Cuando nos sentimos, como decía, que estamos cruzando un desierto, que parece que todo va de mal en peor, nosotros sabemos a quién acudir. Así que quiero invitarles a ponerse en pie y antes de cantar otra canción, que tengamos un tiempo de oración nuevamente. Pónganse en pie, por favor. ¿Cuántos creen que si pedimos que el Espíritu Santo nos llene, así va a ocurrir? No vi ni una mano levantada, por si acaso. Ahora veo algunas. Porque muchas veces el Señor, cuando las personas le pedían sanidad, algún milagro, le decía, conforme a tu fe sea hecho. Así que necesitamos fe, necesitamos creer para recibir. El Señor dijo, pidan y recibirán. Pidan y recibirán. O sea, lo único que tenemos que hacer es pedir. Así que yo quiero invitarles ahora a pedirle al Señor su presencia. Que una vez más nos llene, una vez más inunde nuestro ser con su presencia. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos en esta mañana suplicar ante tu trono de gracia por tu presencia bendita y gloriosa sobre cada uno de nosotros y aún, Señor, sobre los que están viendo esta transmisión. Espíritu Santo, ven como cantábamos. Ven y llena cada vida, cada corazón con tu unción, con tu gracia, con tu presencia, con tu poder bendito. Y capacítanos, Señor, para enfrentar este tiempo quizá difícil, quizá complicado, pero sabiendo que tú estás con nosotros y en nosotros. Espíritu Santo, ven ahora. Yo declaro tu presencia en este salón y en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús, yo declaro y desato el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, reciban la presencia bendita, gloriosa del Espíritu Santo sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y los que están viendo la transmisión también reciban ahora, en el nombre de Jesucristo, una nueva llenura, una nueva presencia, un nuevo frescor del Espíritu sobre cada uno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Fuente en mí que está brotando
y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Sí, Señor. Sí, Señor. Recibe, Señor. Recibe, Jesús, nuestra alabanza. Recibe, Señor, nuestra adoración en esta mañana. Tú mereces
Tú mereces, Señor, ser adorado, ser exaltado, ser reconocido. Y nosotros en esta mañana rendimos esa adoración a ti. Recíbela, Señor. Que fluya como un río. Que fluya, Señor, alabanza y adoración desde nuestro corazón. Para ti, Señor. Deja fluir la alabanza a Cristo, a Cristo. Oh, Señor, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Oh, digno, digno, digno eres tú, Señor, de toda adoración. Tú mereces, Señor, que todos los hombres en todo lugar se postren y reconozcan que tú eres el Señor, el soberano, y que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti, Señor, a tu nombre solamente damos gloria. Solo tú, Señor, solo tú eres digno. Y no hay otro, como dice Señor Apocalipsis, no hay otro digno como tú, Señor. Queremos adorarte a ti en espíritu y en verdad, tal como tú le dijiste a la mujer samaritana. Tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu, en verdad. No solo de labios, no solo porque sabemos cantar, sino porque sale de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga fluir ese río en cada uno. Es un río de alabanza que fluya y que llegue a la presencia del Señor. Hay una fuente en mí. Declarémoslo con fe, declarémoslo con convicción. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una Fuente en mí. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo
dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Oh, sí, Señor. Recibe, Señor. Recibe, Jesús. Recibe, Padre eterno, nuestra alabanza, nuestra adoración. Es un honor. Es un honor, es un privilegio poder adorarte a ti, Señor. Gracias. Gracias por este privilegio tan grande que nos ha sido concedido en Jesucristo, en Jesucristo. Por la fe en Cristo, como dice Juan 1:12, a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por este honor tan grande de ser hechos hijos tuyos y poder adorarte y alabarte con todo nuestro ser. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. En esta misma actitud de adoración, de alabanza a nuestro Señor, también vamos a ofrendar. Como siempre hemos dicho, nuestra ofrenda es parte de nuestra adoración al Señor. Y como dice la palabra, el Señor ama a los que dan con alegría, no con tristeza, no por necesidad, sino con un corazón alegre. Démosle al Señor de lo que Él nos ha dado. Pueden pasar nomás, hermanos. Y mientras se recoge la ofrenda, quiero aprovechar de recordarles, tanto a los que estamos aquí presentes como a los que ven la transmisión por internet, que esta semana
estamos ya a fin de mes, así que corresponde también la ofrenda de alimento. Lo que ahora es la ofrenda de ayuda a los más necesitados, o sea, ofrenda de amor, como quieran llamarle. Pero les recuerdo entonces que esta semana hay que también ofrendar para las familias más necesitadas. Nosotros con mi esposa que estamos en cierta medida encargados de esa labor, sabemos cuán apreciada es ese apoyo, de cuánta bendición es para las familias que la reciben la ofrenda esa que... Así que seamos también amorosos y generosos con la ofrenda de alimentos, la ofrenda de apoyo a las familias necesitadas. ¿Ok? Me gustaría que oráramos. Como yo comenté, hay algunas familias que están siendo afectadas por el COVID. René, nuestro pastor René y toda su familia, aún sus nietos, están en este momento con COVID. No es, gracias a Dios, no es grave, pero igual están afectados. Glorita, su esposa, es la que está más complicada. Ella tiene bastantes problemas de salud, entonces le afecta más. También Álvaro y Raúl Aliaga, nuestro hermano, su hijo Álvaro está con COVID también, así que ellos también están resguardados. Danilo Araya, nuestro hermano que nos ayuda con el sonido, también salió positivo en la semana. Entonces, necesitamos orar. Necesitamos clamar por la protección y la misericordia del Señor. Y para que nuestros hermanos se recuperen pronto. Y que esta pandemia incluso ya vaya pasando. Nosotros sabemos, como dijimos al principio, también que el Señor tiene el dominio y el control de todas las cosas, así que por eso clamamos a Él. Te hago un cambio. Oremos. Padre, en esta mañana también, en el nombre de Jesucristo, y después de haberte adorado y haberte exaltado, haber bendecido tu nombre, queremos también, Señor, interceder ante tu presencia por todos aquellos nuestros hermanos y todas aquellas personas, Señor, que están sufriendo, que están padeciendo esta pandemia, para que tú, Señor, muestres tu fidelidad, tu misericordia sobre sus vidas. Gracias, Señor, porque cada uno de ellos, hasta aquí, ninguno ha sido afectado gravemente, sino solamente con síntomas leves y algunos incluso sin síntomas. Señor, pedimos tu cuidado y tu protección para ellos y para toda tu iglesia. Señor, tu palabra dice que cuando pasemos por el fuego, la llama no arderá en nosotros, y que cuando pasemos por las aguas no nos anegarán. Señor, podemos pasar por dificultades, pero sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Y por eso, en esta mañana, rogamos, Señor, por nuestros hermanos, para que tú, Señor, les libres de todo mal y restaures, Señor, su salud completamente, y para que a cada uno de tus hijos, Señor, a los que estamos aquí, los que están en casa, guárdales, Señor. Guárdanos por misericordia. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, y para la gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Ya, vamos ahora a escuchar la palabra del Señor. Así que abramos nuestros oídos y nuestro corazón. Claudito.
disculpen, pero hay que tomar todas las precauciones, ¿no? Exacto. Hay que tener cuidado. ¿Cómo están, hermanos? No los escucho. Yo sé que con la mascarilla puede costar un poco que la otra persona te puede escuchar bien. Bueno, primero que nada quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad. Y también quisiera dar gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Él ha estado presente en cada situación, en nuestras vidas. Está presente en cada momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año y así sucesivamente. Él está presente. Aún no dependiendo de la situación, Él está presente, apoyando, confiando. Y quiero dar gracias al Señor en esta mañana porque el Señor ha sido bueno con mi familia y con mi esposa. Ustedes saben la situación de mi esposa que estamos pasando desde marzo de este año, del marzo del año pasado. Sí, marzo del año pasado, abril del año pasado, donde es un tema oncológico complicado, pero damos gracias al Señor porque hemos visto su mano. Hemos visto su mano en esta situación de estos 7 meses. Hemos visto su mano poderosa apoyando. Hemos visto que Él permite situaciones que muchas veces a uno lo aquejan. Da pena, tristeza, da un poquito de, aquí adentro, un poquito de una situación media incómoda. Y yo he aprendido que en esas situaciones tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo eso es lo que quiere. Sembrar la duda, sembrar la intranquilidad, sembrar la inseguridad en nosotros. Y está en nosotros, por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no permitir eso. Así que yo doy gracias al Señor. Yo no había tenido la oportunidad de pasar aquí adelante porque el Señor se ha manifestado en Margarita, primero que nada en su vida espiritual, en su ánimo, pero también se ha manifestado en la situación del entorno, la atención que ha tenido, el tratamiento que está teniendo. Y si el Señor ha utilizado ese tratamiento, es porque Él lo ha permitido. Y si nos han atendido bien, es porque Él lo ha permitido. Entonces, yo doy gracias al Señor porque hemos visto la mano del Señor en toda esta situación. No les debo dejar de mencionar que yo no soy un hombre de acero, como Iron Man, ¿no? No, carne y hueso. Pero en algunos momentos a lo mejor han sido un poquito, uno flaquea. Pero ahí está la mano del Señor para extenderte la mano y decirte aquí estoy acompañándote y no te he abandonado. Y nosotros hemos sentido eso, gracias al Señor. Y sé que esto también es parte y tiene un gran porcentaje de sus oraciones, de las oraciones del pueblo de Dios. La Escritura lo dice, orar unos por otros. Y nosotros, y Margarita me ha dicho, yo he sentido las oraciones de mis hermanos y hermanas porque hay cosas que han pasado, situaciones que han ocurrido que el Señor las coloca nomás. Tanto en la clínica, en el hogar y con nuestros hijos, con la familia. En eso estamos confiando y vamos a continuar confiando y vamos a continuar avanzando. Lentamente, pero avanzando. Y uno puede decir, bueno, Señor, ¿por qué me tocó a mí? Muchas veces uno cae en eso. ¿Por qué? Yo creo que no es la pregunta correcta. Señor, ¿cuál es tu propósito? A veces yo no lo veo, debo ser honesto. A veces no sé cuál es el propósito.
Pero una de las cosas que he aprendido en este tiempo, que yo creo, y le pido al Espíritu Santo, me ha enseñado a confiar más. Y si ese no es un propósito, no sé lo que será. Pero Él y yo he confiado más, he estado confiando mucho más en el Señor, como que me he entregado más al Señor en este tiempo. No estoy diciendo que antes no lo era, sino que ha reforzado más eso. El confiar, el creer, el saber que Él está. Así que, hermano, lo que tú estés pasando, confiemos en el Señor. Muchas veces uno dice, y disculpen, no tiene nada que ver con el mensaje, pero es lo que hay en mi corazón. Muchas veces uno dice, Señor, ¿cuál es tu propósito? Y uno se enfoca en eso. Señor, ¿cuál es tu propósito? A lo mejor el Señor no tiene ningún propósito. A lo mejor solamente es que tú pases este tiempo de prueba y que el Señor te fortalezca cada día más. Y ahí está el propósito. Así que yo quiero animar a cada uno de ustedes, hermanos. Y yo sé que mi esposa, desde su casa donde está en el hogar, también yo creo que diría lo mismo. Confiemos en el Señor a pesar de las situaciones que están ocurriendo en nuestra vida, sabiendo que Él lo permite. Y lo más lindo y precioso que Él nos ama y Él está pendiente. Y a Dios no se le escapa nada, no se le escapa nada. Así que yo doy gracias al Señor y doy testimonio del Dios a lo cual nosotros creemos y tenemos fe. El Señor ha sido bueno con la familia, ha sido bueno conmigo y principalmente ha sido bueno con Margarita. Que hay que cuidarla mucho, eso sí. Yo por eso a veces no vengo, porque yo también no puedo arriesgarme a llevar algo a mi casa. Es complicado. Pero el Señor ha sido bueno y nos ha protegido. Yo doy gracias al Señor, yo creo que Margarita le da gracias por las oraciones y les voy a pedir algo. Y pido a todos mis hermanos, a esta familia, sigan orando por nosotros. Lo necesitamos, lo necesitamos. Así que yo doy gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Ha sido bueno con nuestra familia y ha sido bueno con usted, con todos nosotros que estamos aquí. Él ha sido bueno y fiel y podemos decir eso. ¿Usted me dice algún amén o no? Amén. Así es. Gracias, Señor. Bueno, Padre, queremos pedirte que tú nos enseñes de tu palabra. Padre, y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a interpretar correctamente tu palabra, Señor. Porque tú estás interesado en que cada uno de nosotros crezca, madure, que lleguemos cada día más a conocer tu palabra, a entenderla, a interpretarla como corresponde. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, queremos que tú lo hagas. Padre, bendice este momento y esta palabra y prepara los corazones para poder escuchar y aprender un poco más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos reflexionando cada domingo? ¿Cuál libro? ¿Cuál carta? Timoteo. La primera carta de Pablo que escribe a este joven varón, Timoteo. Y como bien se dijo, una de las cosas que Pablo también animaba a Timoteo y a la congregación es a la oración. Y la oración para que sea constante, nosotros tenemos que tener constancia en oración. Para que nuestras oraciones estén siempre presentes, nosotros tenemos que aprender, madurar y poder ejercer como una disciplina el estar orando, y no oraciones, como se decía el domingo pasado, repetitivas, sino que constantemente estar en comunicación con nuestro Padre, conversando con nuestro Padre en una oración. Y eso también Pablo estaba preocupado de explicarle y de poder
aclararle un poco a Timoteo. Y también la vez anterior se decía que esta carta involucraba muchos temas. Y uno de los temas que a mí me llama la atención y lo que lo recarga en este capítulo que vamos a ver es cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos y cómo Dios desea el comportamiento de la congregación en general y cómo debe funcionar esta parte de la iglesia, en la cual Pablo escribía a Timoteo. A mí me correspondió, nos vamos a saltar unos párrafos, que era el tema que me había correspondido a mí, que nuestro querido hermano Nelson tuvo que viajar este fin de semana, entonces corrimos una semana el tema, y a mí el tema que deseo explicarle y que todos nosotros aprendamos es lo que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3. Y este capítulo habla de las instrucciones que Pablo le da a Timoteo para conformar en cierta forma la organización del cuerpo de Cristo. En cierta forma le da cómo debe ser y quiénes debe ser los que conforman esta, llamémosle así, esta organización al interior del cuerpo de Cristo. Se decía acá que esta palabra y esta carta era exclusiva para los problemas que existían en la congregación o el ordenamiento que debía ser una parte de la iglesia, una parte del cuerpo de Cristo, hijo de Dios, un orden en la cual debería funcionar este organismo viviente que es la familia de Dios. Toca temas tanto a la persona, como en algún momento se dijo, toca temas exclusivos tal vez para este joven, para él, como hijo de Dios. Una dice que no te desprecien por ser joven, sino que eso es algo personal para Timoteo. Como también da instrucciones para el resto de la congregación, para el crecimiento de la congregación. Y cuando hablo de crecimiento de congregación, yo estoy hablando del crecimiento tuyo y el mío en forma individual y personal. Ese crecimiento es que también Pablo menciona en estas cartas. Las normas de vida y de conducta, que son válidas tanto para la forma y la vida individual, para la edificación individual, como también para la edificación y la vida y la forma de la vida de la congregación. Cómo vivir y comportarse en la iglesia, mantener la sana doctrina, que en estos tiempos sí debemos preocuparnos de ese tema, mantener la sana doctrina. Por supuesto, tener cuidado con las falsas enseñanzas, las instrucciones de la oración, como habíamos dicho. Y hoy vamos a reflexionar qué es lo que nos enseña el capítulo 3 de esta carta. Capítulo 3, versículo 1, dice: si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los creyentes para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Aquí están las instrucciones que recibe Timoteo en relación a la asignación a la persona que Timoteo debería poner en un cargo de liderazgo.
Se menciona en alguna parte que Timoteo estaba de paso en esta congregación. Por lo tanto, Pablo le da las instrucciones de cómo deben ser las personas que están en autoridad frente a la congregación y que están liderando esta parte del cuerpo de Cristo. Son las consideraciones que debe tener en cuenta Timoteo para poder reconocer a los hermanos que anhelan presidir. Esto no es una lista que manda Pablo, creo yo. Usted podrá estar de acuerdo conmigo o no. Esta no es una lista de perfección. Porque con esta lista, ¿quién? Si solamente hay uno perfecto. Pero sí, Pablo insta a Timoteo a que debe reconocer estas cualidades en los hermanos que aspiran o desean presidir, que anhelan presidir, como se menciona en una versión. La forma como debe proceder, las características de aquellos que desean y anhelan tener un trabajo de presidir una congregación. Yo sé que hay hermanos muchas veces que ellos desean servir al Señor, como le dicen, en una función de poder servir, de poder estar apoyando la congregación desde una cierta función. Así que estas características que Pablo le menciona para aquellos que desean, que anhelan presidir una congregación y que van a ejercer autoridad sobre esta congregación, tiene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, primero ante Dios, una responsabilidad de presidir, ¿cierto? La responsabilidad de presidir y tener que dar cuenta a Dios y luego ante la comunidad o la congregación. Bueno, así como las entidades, así como las organizaciones aquí en la tierra, así como las organizaciones en nuestro país, ¿cierto? Tienen sus gobernantes. Y los gobernantes, como hemos visto en estas semanas, el gobernante también designa a sus colaboradores. Y para asignar a esos colaboradores tendrá que ver tal vez el currículum y tendrá que ver su técnica, su especialidad, sus fortalezas para el cargo que este gobernante le está solicitando a esta persona para que colabore en su gobierno. Bueno, Pablo les indica no algo terrenal, sino que le indica algo que va en la persona y en el crecimiento, en la madurez, porque este organismo no es un organismo de la tierra, sino que es un organismo del reino de Dios. Por lo tanto, Pablo le indica a Timoteo las características que debería tener, no el currículum, sino que la gracia, sino que la vida cristiana que lleva esta persona, cómo se comporta en distintas situaciones. Entonces Pablo le dice eso. Entonces, así como los gobernantes tienen sus colaboradores para poder dirigir, en este caso, el país, bueno, Pablo en esta carta que le da a Timoteo, le dice, así debe ser la iglesia del Señor, de esta forma. Y como se mencionaba, al hacerlo de esta forma, no hay que transar. Es así porque Dios lo quiere de esta forma. Y como menciona acá en el texto, en algunas versiones dice el que anhela obispado. Yo leí una versión que dice el que anhela presidir. Pero en otras versiones dice si alguno anhela obispado. Y muchas veces el mencionarlo, la palabra obispado, nosotros en nuestra cultura, llamémosle como religiosa, uno piensa el obispo, pero no es así como se menciona en la Escritura. Entonces, el que anhela obispado dice buena obra desea, o sea, no es cualquier obra. Otra versión dice el que quiera presidir la comunidad a un buen trabajo aspira. Es decir, no es un trabajo que es trivial, sino que es un trabajo que el Señor desea y lo dice, a un buen
trabajo aspira. Otra versión dice, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer, ejecutar. Entonces, cuando habla de obispo y que anhela una noble función, anhela algo bueno, el obispo, la palabra obispo en el Nuevo Testamento en griego se llama episkopos, que literalmente significa el que vigila, el vigilante. Y si alguien anhela esto, Pablo le dice algunas características y es el que está una función de autoridad de vigilar. ¿Vigilar qué? Vigilar no, te vigilo, no, sino que vigilar que la comunidad, que la congregación tenga una sana doctrina, que la comunidad, que la congregación crezca y madure, que los integrantes de esta comunidad crezcan y maduren y cada día sean más fuertes en el Señor. Porque muchas veces pueden pasar años y yo soy el mismo de hace 2 años atrás. Entonces, las autoridades o el obispo, el que vigila, tiene que preocuparse de la sana doctrina, del crecimiento de la congregación, de las enseñanzas que corresponden, de la interpretación de la palabra como corresponde. Entonces, no es un trabajo menor, pero Pablo le dice, pero a un buen trabajo aspira. Entonces, es el que vigila, el vigilante. Basándolo en que el obispo significa, lo que significa, un obispo es alguien que supervisa en la iglesia, que tiene un estatus de autoridad sobre la congregación. Y esta autoridad tiene que ser respetada porque no es una autoridad terrenal, sino que es una autoridad que Dios ha impuesto en este cuerpo de Cristo para vigilar, para enseñar. Entonces, tal persona a veces es llamado anciano, presbítero. No vamos a hablar mucho de ese tema porque es un tema largo, de anciano, presbítero, pastor. En Hechos 20:17 dice, desde Mileto Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso. ¿Quién eran los ancianos? Aquellos que estaban sobre autoridad en esa comunidad. Cuando llegaron, como me comporté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Pablo llama a los ancianos, a los que estaban en autoridad. Y estos ancianos, yo espero en ese tiempo que hayan tenido las características que Pablo le menciona a Timoteo. Y yo espero que en este tiempo, hoy día, ahora, si alguien aspira a esto, los ancianos, los presbíteros, los pastores tendrán que tener el cuidado de orar al Señor y reconocer en los hermanos que aspiran las cualidades que Pablo le dice a Timoteo que debe tener un obispo. Porque así es como Dios quiere que funcione la cosa, no de otra manera. Ahora, como dije, esta no es una lista de perfección, porque vamos a analizar la lista y realmente yo me sentí chiquitito, como hormiga. Pero damos gracias al Señor que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Después dice en Hechos 20:28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que es el que adquirió con su propia sangre. Aquí hay una palabra importante. No es una elección. No es una elección que apunta con el dedo. No es algo que yo diga, no, yo creo que tú tienes, sí, tú podrías funcionar. Sí, yo creo que sí, ¿cierto, Carlos? Yo creo que él podría funcionar. No es así. Pablo le dice aquí, tengan cuidado de sí mismos y todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. El Espíritu Santo los ha puesto como ancianos, como autoridad en la iglesia. No es una elección apuntando el dedo. Traiga tu currículum. Seminario, ¿dónde estudiaste? Teología, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde? Es la elección que el Espíritu Santo es el que tiene que guiar, direccionar, de acuerdo también a los criterios que Pablo le dice a Timoteo. Entonces, esa es la forma
que Pablo le enseña a Timoteo cómo debe ser. Dice, buena obra desea. Si es una buena obra, una buena obra que desea, no es para el bien de uno o para el bien del que aspira o el que desea. No es egocéntrico el tema, porque esto de decir, bueno, ¿es para mí va a ser bien? No, es para la ayuda de la congregación, para el bien y el bienestar de la congregación. Ese debe ser el pensamiento de las personas que tienen esta aspiración de que algún momento van a tener una función de liderazgo, de que no es para uno mismo, sino que es para los demás, es para la congregación, para la comunidad. Es un noble trabajo. Aquí yo, leyendo libros, porque uno también se ayuda con otros libros que muchas veces ayudan, dice, el liderazgo espiritual en la iglesia no tiene que ver con títulos, honor y gloria de la persona. Y es obvio que no. Se trata, según la obra de Jesús, como decía, de la iglesia que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Porque si alguno quiere ser el primero, será el prostero de todos y el servidor de todos. Ese es el pensamiento que debe tener esta persona que aspira. Como dice Jesús también, yo no vine a ser servido, sino que a servir. Por lo tanto, querido hermano, yo soy un servidor suyo, porque ese debe ser mi pensamiento. Ustedes no me sirven a mí, yo debo ser servidor de ustedes, ayudándolos a orar, enseñando, etcétera, etcétera. Cuando Pablo habla de una buena obra o noble función, es para liderar una casa espiritual. No es cualquier cosa, es la casa espiritual, es la iglesia de Dios, es la comunidad, es la familia que Dios ha reunido con sus hijos. Bueno, sigamos más adelante. Como dije, vamos a analizar un poquito más. Tal vez no es una lista rígida que demanda una perfección de todas estas áreas que Pablo menciona en Timoteo, sino que en cierta forma son metas que ir alcanzando diariamente. Son metas de crecimiento y madurez diariamente en cada uno de nosotros y en las personas que aspiran. Por ejemplo, estos requisitos que menciona son muy valiosos y son muy importantes, porque reflejan realmente a un hijo de Dios que es ejemplo. Vamos a leer algunas de estas, no las voy a mencionar todas, pero voy a leer algunas, usted lo podrá hacer en su casa. Dice, una de las características que tiene que tener el que anhela obispado, o el que anhela ser vigilante, o el que anhela estar en autoridad sobre la congregación, dice, debe ser irreprensible. Literalmente esta palabra significa que nada que pueda ser usado en tu contra, porque el diablo muchas veces utiliza esto para dañar al Hijo de Dios. Irreprensible. No debe haber nada que otros puedan usar en su contra y por medio de él atacar a la congregación o a la iglesia. La Escritura dice, marido de una sola mujer, pero esto tampoco nos menciona que si tú no eres, el que aspira no es casado, no puede hacerlo. No, Pablo era soltero y era un tremendo apóstol. Pero la idea también que maneja aquí es que debe ser un hombre de una sola mujer para que el hombre se cuide. Y los hombres me entienden. Sobrio. Lleva la idea de alguien que no es dado a los extremos. Son fiables, son de confianza. Prudente. Esto describe a la persona que tiene capacidad de pensar con claridad, ser prudente y objetivamente. Sabe tratar los temas con prudencia, con seriedad. No es una persona imprudente.
Y aquí les voy a mencionar algo, por lo menos que yo en algún momento viví. No sé si ustedes, pero yo lo he vivido. Muchas veces en los grupos de oración dice, vamos a orar por la hermana Rosario, y nadie se sienta identificado, por la hermana Rosario, porque ¿sabes qué? Vamos a orar porque... Y todos los que estaban ahí se enteran de algo que no deberían enterarse. Eso es ser imprudente. Uno podría decir, sí, es que es honesto, sí, pero tal vez la persona, la hermana Rosario, pidió su oración, también confiando en la persona que va a orar, por una situación especial que no necesita mayor detalle. Entonces ahí usted pierde la confianza de la hermana Rosario. Ahí hay una imprudencia. Y la persona que aspira a esto tiene que ser lo contrario a esto, ser prudente, tratar los temas con seriedad y donde deben ser tratados. Hospedador, estar dispuesto de abrir sus puertas de su hogar para hospedar. Nosotros hemos tenido la experiencia que a veces hemos tenido retiro antes de la pandemia. Hay muchos hermanos que han ofrecido su cama. Yo tuve una experiencia tan linda con eso, que el hermano que me hospedó en alguna oportunidad me cedió su dormitorio, para que yo alojara con mi esposa. Y para mí fue impactante ver esa actitud. Porque uno cuando va a algún lugar, sí, tengo la pieza de hospedado, pero estos hermanos se fueron a la pieza de hospedado y nos ofrecieron su pieza principal. Y eso es ser un buen hospedador. Y el que aspira tiene que ser un buen hospedador, dice la Escritura. También dice apto para enseñar, suficientemente instruido en la Biblia para enseñar, ya sea en un lugar público o en un lugar privado, ya sea en un lugar en privado, en este caso en el discipulado, en los grupos caseros, en la iglesia en casa o en forma pública. Debe estar apto para enseñar. Y a mí esto me suena que debe estar apto para enseñar es porque tenemos que estudiar la Escritura. No podemos enseñar algo que no conocemos y que no hemos leído, que no hemos estudiado. También una parte dice acá que gobierne bien su casa. El que aspira a hacer liderazgo y a tener un liderazgo debe demostrar su capacidad para dirigir primero su hogar, que es donde primero debe manifestarse el gobierno amoroso del Señor en su casa. Pablo reconocía que en nuestro hogar, donde estamos nosotros como hijos de Dios, nuestros cristianos deben estar en sujeción sus hijos y sus hijos en obediencia. Son algunas características que Pablo escribe a Timoteo de cómo debe funcionar la congregación. Y tal vez usted me dirá, sí, lo que pasa es que en algún momento conmigo ha sido imprudente. Sí, tal vez. Tal vez. Pero ahí tiene que aplicar otro tema muy interesante, el perdón. El perdón que debe haber en alguna situación incómoda que hemos a lo mejor vivido. Entonces, yo quiero mencionar también que esas son las características que Timoteo le enseña a Pablo. Que Pablo le enseña a Timoteo. Pero ¿sabe qué? Ahora yo quiero extender esto. Yo creo que estas características, si nosotros somos hijos de Dios, tal vez no teniendo una función de liderazgo, yo creo que también que esta característica es válida para los integrantes de la congregación, para los integrantes de la comunidad, para el vivir nuestro diariamente. Porque yo como hijo de Dios, que no soy pastor, no soy presbítero, no soy anciano, pero sí soy un hijo de Dios, un discípulo de Dios, yo debo tener también, y creo que esto es extensible para cada uno de nosotros. Yo debo ser sobrio. Yo debo ser irreprensible en mi vida. Yo debo ser prudente. Yo debo ser hospedador. Si soy esposo, debo gobernar bien mi casa.
Entonces, esta escritura, aunque está dirigida a la forma que en la iglesia deben tratarse estos temas, yo creo que esto también aplica para la vida individual de esta congregación o de esta comunidad, es decir, para cada uno de nosotros. Y la Escritura habla de más cosas, que yo mencioné alguna, pero usted la podrá ver. Dice, no dado al vino. El que aspira no debe ser bueno para el vino. Dice acá esta versión, Reina Valera 1960. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Me mencionó este asunto de ganancias deshonestas. ¿Sabe cuál es la ganancia deshonesta de un comerciante? ¿Cuál cree usted? No dar boleta. Esa es una ganancia deshonesta. Y Dios no permite eso. ¿Perdón? ¿Perdón? Claro, son ganancias deshonestas. Que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa propia, ¿cómo gobernará o cuidará la iglesia? Son comparaciones que Pablo está haciendo. Si yo estoy aquí, hermano, yo, Claudio, estoy aquí como la función que Dios me dio de pastor, que trato de hacer todo esto. Y realmente la vara es bien alta, pero con el Espíritu Santo sí, se puede. Yo debo tener mi casa en orden. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y los lazos del diablo. Yo creo que esto se aplica a los que están aspirando, porque Dios dijo que tenía que ser así para los líderes, pero también aplica para cada uno de nosotros como integrante de la congregación, de tener un buen testimonio con los de afuera. Y cuando habla de los de afuera, son aquellos que no conocen la vida cristiana, no conocen a Jesús, y nosotros debemos ser ejemplos en cualquier situación. Ejemplos en lo laboral, en lo social, en el entorno de la familia, en cualquier parte donde yo esté parado, debo ser ejemplo. Yo lo extiendo esto para cada uno de nosotros. Y principalmente para los que aspiran, deben tener estas cualidades. Insisto, no es una lista de perfección, pero sí debemos ir caminando a la madurez, a ser mejor cada día como hijos de Dios. Si yo no soy prudente, yo debo pedir al Señor que me enseñe cómo ser prudente, aunque en la Escritura está dicho cómo ser prudente. Esto es lo que enseña Pablo a Timoteo en esta parte de los obispos, de los ancianos. Y más adelante también Pablo menciona a los diáconos. Y hay un claro ejemplo, busqué en la Escritura un claro ejemplo de lo que es el diácono, que también tiene una función de servicio y de colaboración. Aquí no son liderazgos de autoridad y si yo digo que es rojo, se acabó el tema. No es así. Entonces, tenemos el ejemplo también de lo que enseña Pablo a Timoteo y la instrucción en relación a los diáconos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, saludan a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo, es decir, a toda la comunidad con los que presiden y los diáconos. O sea, se menciona aquí que habían diáconos en esa oportunidad. Así como se definen las características de una persona que aspira a tener un puesto de liderazgo, de autoridad, como el obispo, como el vigilante, como el pastor, el presbítero, también Pablo menciona a los diáconos, que es una función de servicio hacia la congregación. Y tampoco no menos importante, pero que también era necesario definir quiénes podrían ejercerla. Un ejemplo de designación de diácono, encontré en la Escritura, la encontramos en Hechos 6. Cuando aquí los apóstoles reconocían que había un déficit en la atención de ciertas necesidades de las personas que integraban esta congregación. Integrantes del cuerpo de Cristo que estaban sufriendo,
que no estaban siendo bien atendidas, como por ejemplo las viudas. Efesios dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Es decir, aquí vemos claramente que había personas griegos que se habían convertido al Señor, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Aquí define ciertas responsabilidades y estaban descuidando una de ellas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Ya aquí hay un requisito de buena reputación. Y aquí le pone un requisito mucho más fuerte, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. No es cualquier responsabilidad. Es la responsabilidad que atañe a la casa de Dios, a los hijos, a los discípulos. Entonces las personas que estaban solicitando a los hermanos apóstoles tenían también ciertos requisitos. Sabios, llenos del Espíritu Santo y de buena reputación. ¿Qué es lo que usted entiende por buena reputación? Podría ser una vida, una buena conducta. Este hermanito tiene la reputación de que, hermano, se sabe todos los versículos. Me dice Jesús lloró y me dice qué versículo es. Por ejemplo, una buena reputación. Hermano, se sabe cuántos versículos de memoria. O extendámoslo a otras cosas. Entonces, los apóstoles definen, ¿cierto?, estas responsabilidades con ciertas características, porque ellos dicen, y así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Responsabilidades específicas que tienen aquí. Entonces acá, esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, y elige 7 personas que se van a dedicar a lo que los apóstoles habían descuidado. En este caso, a atender las viudas de esta parte griega que se había convertido al Señor. Entonces, seguramente las instrucciones, no lo dice acá, pero yo creo que los apóstoles dijeron, ya niñitos, ustedes son 7 personas. Nosotros nos vamos a dedicar a la enseñanza de la palabra, tal vez a mantener la sana doctrina. Vamos a enseñar que los hermanos aprendan, vamos a pastorear. Y ustedes van a tener la responsabilidad de atender estas necesidades. Por lo tanto, ese es su trabajo y esa es su gran responsabilidad dentro de la congregación. Por lo tanto, vayan. Yo creo que los apóstoles le dijeron eso, no lo sé. Aquí vemos la designación de estos hombres que debieron colaborar y servir en algo no menos importante para ir en ayuda de la congregación. Porque los apóstoles estaban un poco desviándose y dejando situaciones que no eran correctas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, por lo tanto, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino, ni codiciosos de ganancias malavidas, muy parecido a lo otro. Deben guardar una conciencia limpia, las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos, servidores de la congregación. Un puesto también importante dentro de la congregación. Ahí la palabra dice, no pongas uno nuevo porque se va a enorgullecer. También hay que tener madurez en ese sentido. Pero aquí hay un tema muy similar al del obispado. Dice, asimismo las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor. Mire, aquí le da mucho más énfasis al diácono que al obispo.
No sé por qué, pero porque el diácono va mucho con el servir. Con el servir. Entonces, Pablo le dice, el diaconado, si alguien ejerce bien el diaconado, se gana un lugar de honor y adquiere mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Entonces, las características son honesto, sin doblez, en alguna versión, que guarden el ministerio de la fe, sean sometidos a prueba primero. Cuando habla de honesto, mostrando un respeto apropiado para Dios y los hombres, ser honestos. Sin doblez, un hombre que dice la verdad desde la primera, que tú sí sea no y que tú no, que tú sí sea sí y que tú no sea no, que no andes con dobleces. Ser sin doblez. Que hoy día piensas una cosa y por alguna situación mañana piensas lo contrario, ¿cierto? Sin dobleces. Y dice la Escritura que sean sometidos a prueba. Aquí Pablo le menciona, o sea, cuando se eligen estos 7, dice, los vamos a probar primero, va a ver cómo funciona. Interesante eso, ¿eh? Entonces, hermano, también yo creo que esta función de diácono, siendo bien ejercida, se ganan, dice la Escritura, un lugar de honor y van adquiriendo confianza para compartir. El diaconado es un 100% de servicio hacia la hermandad y a la colaboración al liderazgo de esta comunidad. Dios da honor cuando se ejerce bien este diaconado. Eso es lo que dice acá. Entonces, los que aspiran o los que hacen esta función de diaconado tienen que tener ciertas características. Pero también yo hago lo mismo que hice antes, lo extiendo a cada uno de nosotros. Como hijos de Dios debemos ser honestos. Como hijos de Dios, dice la Escritura acá, ser... se me perdió. Ustedes me ayudan, si ustedes están anotando ahí, a ver. El diaconado. Se me perdieron la hoja. Honestos, sin doblez. Yo creo que eso es para todos nosotros. Sin doblez. Dice que guarden el ministerio de la fe. La doctrina, la convicción, lo que creemos fuertemente. Esa es nuestra fe, nuestra creencia. En esto creo, por lo tanto, yo vivo de acuerdo a eso. Queridos hermanos, más adelante habla en el versículo 14, después de que Pablo habla de cómo deben ser los que están aspirando a esto, siempre recordando que esto es lo que Dios desea para su congregación. Querido, si a mí no me gusta esto, lamentablemente Dios lo estipula de esa forma. Así es lo que Dios quiere, cómo funciona la casa del Señor. Porque en esta parte, más adelante, Pablo le dice a Timoteo, voy a ir a verte, pero te he dado las instrucciones, todas las instrucciones te las he dado para que tú, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, esta es la forma que yo quiero que se conduzca mi casa. No hay otra forma. Si nosotros queremos agregar otra forma, no corresponde. Si queremos agregar otra manera de hacer las cosas, no corresponde. Las instrucciones están claras. Y Timoteo, que estaba a cargo de esta iglesia, que tenía muchos problemas, por eso Pablo da todos estos consejos. Por eso Pablo le dice, cuidado con la sana doctrina. Tú como joven, que no te desprecien. ¿Por qué? Porque algo fue profetizado hacia ti. Y Pablo se lo recuerda. Se dijeron cosas de ti y profetizaron de ti. Así que mantente alerta con todas estas instrucciones que yo te estoy dando. Y es válido para hoy día, tanto para la designación
de una función de liderazgo aquí en nuestra comunidad, los pastores, y me incluyo, debemos tener mucho cuidado en esto y seguir esto, porque esto es lo que Dios nos enseña y dice que debemos hacer. Por lo tanto, a los pastores, a los presbíteros de la iglesia en general, deben tener cuidado y debemos tener cuidado en que debemos acercarnos y leer y analizar esto que Pablo le enseña a Timoteo de las características de un hombre que quiere tener una función de liderazgo. Y aquí me voy a poner en la boca del lobo. Aquí no se trata de colocar al hijo del pastor porque el papá es pastor. No se trata de eso. La gracia del Señor que cae sobre los hombres, sobre las personas, tienen que ser en oración visualizadas por el liderazgo. El liderazgo tendrá que tener la suficiente claridad del Espíritu Santo para ver el potencial, el aspirante, de acuerdo a estas características. Pero tampoco no es una lista de perfección, porque hermano, todo lo que dice aquí, uno podría decir es un súper hombre. Pero la ayuda del Espíritu Santo para que estas personas que aspiran vayan cumpliendo estas características o lo más cercano a estas características, la responsabilidad de los liderazgos tienen que tenerla clara para visualizar y entender eso. Entonces, Pablo le enseña a Timoteo cómo se debe conducir la iglesia y es válido hoy día para nosotros también. Cómo debemos conducirnos como congregación. Y Pablo le dice al final, te escribo, aunque tengo esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No es cualquier, llamémosle organización, organismo. Es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice, tengo la esperanza de irte a ver pronto. Y después le dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es nuestra fe. Lo que dice acá en estos versículos. Dios manifestó, fue justificado en el Espíritu, lo vieron los ángeles, fue predicado este evangelio a todos, creído en el mundo y recibido en gloria. Todos sabemos de quién estamos hablando. Esa es la casa del Señor y estas son las instrucciones que Dios nos da. Pero estas instrucciones y estas características también aplican para usted como hijo. Aplican para usted como hija. Aquí no es esto capsulado, es para todos. Yo creo que todos debemos aprender de esto. Irreprensibles, sobrios, prudentes, honestos. Así que yo les invito a que si usted lee el capítulo 3, estos son para los diáconos, para los que quieren obispos, yo no quiero, no. Marcelo me podría decir, no hermano, yo no aleno esto. Bueno, si no lo alenas, pero igual tienes que cumplirlo, porque es vida del Hijo de Dios, del discípulo. Independiente que yo quiera aspirar, o que el Señor me dé una gracia, pero es vida personal. ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo que dice la palabra, así que esto es lo poquito que yo quería compartir. Tal vez faltaron algunas cosas, había más, pero aclarar algunas cosas y lo vamos a ir aclarando. Todos estamos aprendiendo. Como yo les dije, cuando estuve leyendo esto, yo me sentí un poquito de hormiga, chiquitito.
pero como hijos de Dios queremos aprender y madurar más cada día. Así que un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga y cuidémonos. Gracias, hermanos, por escuchar. Que el Señor les bendiga. Carlito. Claro, ya que Claudio desinfectó todo, no, está bien. Tenemos que tomar las precauciones necesarias. Solamente me gustaría agregar algo a lo que Claudio nos compartió, y es el hecho de que tanto el ser pastor como diácono no son títulos honorarios ni honoríficos, sino que es una labor, una función a la cual el Señor llama a algunas personas, como lo explicaba Claudio, para cumplir esa función. Y es una responsabilidad porque en Efesios capítulo 4 dice de que los ministerios están para capacitar a los santos, para instruir, para formar. Así que no es un título honorífico, es una función. Damos gracias al Señor por su palabra. Quiero invitarles, tanto a ustedes como a los que están viendo la transmisión, a seguir participando en los grupos en casa. Los grupos en casa obviamente no funcionan presencialmente, sino online, pero les recuerdo entonces seguir conectándose a los diferentes grupos en casa que hay en nuestra congregación, los cuales van siendo publicados cada domingo. Y si tienen alguna duda, algo, que se contacten con nosotros también al contacto de la comunidad. Así es que les invito, como dije, a seguir participando. Les recuerdo nuevamente la ofrenda de alimentos. Y ahora nos despedimos con una alabanza para el Señor. Quiero, antes de cantar, entonces, desearles una semana bendecida, una semana en la cual el Espíritu Santo se esté manifestando en la vida de cada uno y que vivamos cada día para la gloria del Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada,
si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Y a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti.